Hola, mi amor. Ahora vamos a leer las cartas en inglés y en español. Hello, love. Today we're reading the cards in English and in Spanish. Si no te gusta, vete ya. If you don't like it, click off. This is what it's going to be. Okay? If you love it, put it in the comments and you might see more of it. Si te encanta, échame algo en comentario y posiblemente ves más de eso. Okay. So, we're going to go ahead and do the download. Entonces, vamos a seguir con la descarga de tarot. Se llama el download. Okay. The download. So, we're going to pull your alpha and omega messages. Vamos a jalar tus mensajes de la alfa y omega. Los jalamos primero. We pull them first. We read them last. Los leemos últimamente. Okay. And there they are. Y allí están. Los vamos a guardar para después que sale todo este mensaje. Yeah, we're going to save them until we get all this message out. So, to get us going, the Tarot 3D, el Tarot tercera dimensión, okay, to get the general energy, para ver la energía en general about this whole message, sobre todo este mensaje. Okay. Una carta, por favor. One card, please. Gracias, Bobby del cielo. Thank you, Sky Daddy. Okay, I love you too. Te amo también, te amo. Ajá. Aprecio tanto esta vida. I'm so appreciative of this life, okay? Of this energy, de esta energía. Estoy tan apreciativa. Yeah. De estas habilidades. For these abilities. So grateful. Tan agradecido. A ver, el emperador. The Emperor. Divine masculine energy. Energía del masculino divino. Okay. La autoridad. This is the authority. This is the authority. El jefe, the boss. El padre, the father. For some people, this will be your husband. Por algunos, este va a ser acerca de tu esposo. Pero por todos, but for everyone, this is talking about it's time for you to expand and grow. Take your power to make things grow. Por todo el mundo va a estar, por todo el mundo está diciendo, hay que tomar tu poder para expandir en este mundo con tu autoridad. The emperor always does things for the best interest of everybody affected. Ajá. El emperador siempre hace las cosas de una manera que sirve beneficiosamente por todos, incluidos en su afecto. Uh-huh. This person doesn't just think about their self. Esta persona no solo piensa en sí mismo. This person thinks about their community. Esta persona piensa en su comunidad. Es una energía del protector. This is an energy of the protector. Okay? This is somebody that's going to stand up for you and fight for you. Ese es alguien que va a poner en pie por ti y pelear por ti. Okay. But they would never fight with you. Pero nunca van a pelear contigo. No más para tu beneficio. They're only going to fight for your benefit. They're not somebody who's going to fight with you. No es alguien que va a pelear contigo. Mm-hmm. This person has a very strong awareness of cause and effect. Esta persona está muy consciente de causa y efecto. For some, you'll resonate with the zodiac sign of Aries being a significance. Por algunos vas a resuenas con el signo de zodiaco de Aries. Ajá. What is a father supposed to be in your stereotypical mentality? ¿Qué debería ser un padre por ti en tu mentalidad? ¿Cómo es? How did I say that? Ahí lo dejamos porque se me olvidó lo que le había dicho. Okay.
Interesante. That's so fucking funny. Interesting. Qué chistoso. What is a father supposed to be to you according to what you see a father to be? ¿Qué debería ser un padre acerca de cómo tú mires que se debe de ser? Okay. Provener, provenedor, a provider, protector, a protector, a nurturer, alguien que te va a nutrir. Somebody who's going to teach you things, alguien que te va a enseñar cosas. Alguien de poder, a person of power. All of these things, todas esas cosas, all these character traits, todas esas caracteres, es eso lo que el universo, lo que papi del cielo quiere sacar de ti ahorita. That's all of that stuff, the universe that Sky Daddy is trying to bring out of you right now. That's where you're at. How can you do that for yourself and those who are under your protection? ¿Cómo tú puedes hacer eso para ti mismo, también por los que están abajo de tu protección? Esa es una persona quien sabe que tiene su poder, se lo recibió del divino. Like, this person knows that they got their power from the divine. Mm-hmm. This is a person of great understanding. Esta es una persona de entendimiento profundo. All right. So if this is the energy that is over this reading, and that's what Spirit's calling for us to do, we're going to see more that comes out in the more cards we're going to pull out today. Okay. Entonces, si eso es lo que el universo, papi del cielo, nos está apuntando a hacer, vamos a ver más de cómo es eso con las otras cartas que salen en esta tirada. Yo no sé cuántas cartas vamos a usar, pero yo sé que vamos a usar demasiados. I don't know how many cards we're going to use, but I know we're going to use a lot. Okay. No, not these. No, estos no. Estas. These are the ones. Okay. My mini words of clarity. Ajá. Las pequeñitas palabras de claridad. Okay. Hechos de mi mano. Handmade by me. Okay. So. Always bring your intuition to the party. Siempre trae tu intuición a la fiesta. Ajá. Make your choices and decisions with responsibility and intuition, because you always have the consequences and repercussions. Haz tus decisiones con responsabilidad y claridad, porque tú siempre pagas las consecuencias y repercusiones, ¿verdad? Okay, gracias por estar aquí, por dar me gusta a mi video. Thank you for being here, for giving another like to my video. Yay. Okay, let's see what's in these energies. A ver qué es en estas energías. What's happening in these energies. Everybody who got here is going to find something beneficial if you keep your mind. If you're teachable, you'll find something. Si tú eres enseñable, vas a encontrar algo importante en este mensaje que es específicamente para ti. All right. So we're pulling out our words of clarity for love, peace, and happiness. Estamos hablando las palabras por nuestra lectura acerca de amor, paz y felicidad. Okay. All right, so first off, the word for love is face down. Primeramente, la palabra por amor no está enseñando su cara, pero la palabra por paz, sí. Palabra por felicidad, sí. So, but the words for peace and happiness, they're showing us their face. Okay. So there's something about, you understand clearly already about peace and happiness for yourself, how you get them, how you maintain them, why you have them. You know you have peace because you connect. I heard you connect to spirit. You connect to that feeling of fulfillment. Anywhere where there's desire, you know that desire is an illusion, that you can connect to anything by connecting to the feeling of it. Okay. Okay. Interesante. En lugar de paz, lo que tú sabes es que la conexión es todo por tu paz.
¿ok? Y cualquier deseo que tienes, este deseo es solo una ilusión. Lo que buscas realmente es el sentimiento de obtenerlo. Entonces, tú conectas con cualquier cosa deseas, si puedes conectar con el sentimiento del llenamiento de esto en tu vida, como que será hoy, como ya estará hecho ya, porque sí está hecho ya. Cuando lo sientes adentro de tu corazón, eso es como la llave. When you feel it like that, strong, like it already is, instead of feeling like you don't have it, when you can get into the feeling place of it, that's like the key to unlocking everything for you. Okay. Unconditional happiness. Felicidad incondicional. It means whatever is happening, wherever you are, you find a way to keep yourself in an emotionally higher vibration. Lo que quiere decir eso, felicidad incondicional, es que ni modo lo que está sucediendo, ni modo en dónde estás. Tú sabes cómo mantener a ti en un lugar de alta vibración por su propia felicidad y paz, porque ahí estás conectado contigo en una manera pura. Porque cuando uno se siente mal, en cualquier forma de mal, es una indicación que está separado de yo soberano. Okay, so one of the things is connecting to your unconditional happiness is important, because when you're connected to that, you're connected to who you really are, your higher self. And anytime it feels bad, and whatever form of bad feeling it is, that's an indicator that you are now separated from that highest self. En varias veces se queda uno separado de yo soberano por un punto de vista que está equivocado, en donde no está viendo el amor que existe allí. Sometimes a person maintains themselves separated from the higher self because they're busy focusing on a situation from a point of view that doesn't include the love that exists there, that the higher self is seeing. Y cuando se siente mal en la situación, uno se debe de descubrir. When you're not feeling good in a situation, it's a time to discover en dónde está este sentimiento. Where is this feeling in me? What's it connected to? ¿De qué está pegado? ¿Y qué realmente se siente yo soberano acerca de esta situación? And what does my higher self really feel about the situation? Because my higher self feels differently. Why don't I feel the same? What can I see that will help me be in agreement with my higher self? ¿Por qué yo no me siento igual que yo soberano? ¿Qué puedo haber entre esta situación para que yo sentirá igual que yo soberano, en acuerdo con eso? Porque así yo quiero vivir. Porque así yo quiero vivir. That's how I want to live, connected with my higher self. That's how I want to live. So how can I see the point of view of my highest self? Entonces, ¿cómo yo puedo ver el punto de vista de yo soberano? ¿Cómo puede ser eso? How can I do that? Let's see what this word of clarity is for love. A ver, ¿cuál es esta palabra de claridad acerca del amor, baby? Autoridad. Perfecto. Authority. That's perfect. They go together, baby. Se van juntas, mi amor. Se van juntas. No se ve. Ay, este sentimiento. ¿Quieres un poco sentir lo que yo me siento? A ver si lo sientes. Dime si lo recibes, ¿ok? Estoy compartiendo esta energía. Si lo recibes, lo recibes. Si no, pues es tu culpa. No quieres, no estás listo. Es demasiado para ti, yo no sé, pero alguien está listo. En todo el amor, ¿ok? Y lo que revuelva conmigo siempre viene por amor, ¿ok? La barrera es amor. Para cruzarlo se tiene que venir con amor. Se cae todo lo que no es amor de la energía pura en la forma del amor, es lo que me llega. What I put out
goes in all love. It's all love. It's all love. If you receive it in love, great. If you don't, maybe you're not ready for it. Maybe it's too much for you. Okay. But all I know is everything I put out in love, it comes back to me in love, because there's a barrier of love around me, because it's the love that I am. La barrera del amor a mi alrededor es porque es lo que soy. And so if it's going to come back to me, it has to have love to cross that barrier. And anything that is not love falls off of it. All of it falls off of it. And all I receive is that pure energy of love. Because remember, love and resistance, that's all hate is, but the love is still there. Porque acuérdense que el amor en resistencia es todo lo que es el odio. Pero todavía existe el amor ahí. No más que la persona está pegada al lado de baja vibración con esto. Y tú transmutas energías, tú las transmutas. Yeah, you transmute energy. So when somebody is sending you hateful energy, it doesn't fucking matter, because hate is only love and resistance, okay? That means the love is still there. And you transmuting energy, all you do is take that where they've been holding that energy in low vibration, you transmute it into love. And so you could have been wanting to know, why do you have all these different ones that come to you, you know? Why do they come to you with they sad stories and their broken hearts and all this stuff where they're feeling low vibration? Because you're a natural energy transmuter. ¿Por qué llegan esta gente? Tú puedes estar preguntando a ti mismo, ¿por qué llegan esta gente a mí? Con todos sus problemas, sus corazones quebrados y todo eso. ¿Por qué siempre llegan conmigo? Pues porque tú transmutas energías. Y aunque no lo saben en su mente consciente, su alma sí sabe. Yeah, even if they don't know in their conscious mind, their soul knows. Their soul knows and is attracted to you because of that. Su alma sí sabe y está atractada a ti por eso. La energía aquí está muy fuerte. The energy here is so strong. Authority, honey, yes, love the authority that you have. You are the authority of how you use your love. Nobody can make you or make you not. Tú eres la autoridad de cómo utilizas tu amor. Es como una herramienta, pero es más que eso. Pero si lo puedes ver en un símbolo de una herramienta que te ayude a cumplir trabajo. You can see love, even though it's so much more than a tool, as a tool that helps you to complete the work that needs to be done. You got me like, woo. When I think about you, it's the first thing that comes to my mind. I'm like, woo, baby, you can get it all. You can get it all. Dicen, woo, cuando pienso en ti, es la primera cosa que llega a mi mente. Woo, tú puedes llevar todo, Okay. All right. Interesting. Now we're translating the songs. This is so freaking hilarious. Que me hacen tan chistosas, está traduciendo la canción. Oh my God. Okay. ¿Cuáles cartas? Por favor, enséñame cuáles cartas. Trabajar tu luz. Work your light. Trabajar tu luz. ¿Cómo estás? Ay, a ver qué sale en este mensaje. Let's see what comes out in this message. I see you using your authority to maintain your peace and your happiness, your higher vibration. Yo te miro usando tu autoridad para mantener tu paz y tu felicidad. Yo miro que tienes los límites y las barreras estables. No es que no puedes aguantar ciertas cosas. Like, I see you have your barriers and your limits stable. It's not because you can't put up with certain things. Tú puedes aguantar. You can put up with it. ¿Pero por qué? But why? ¿Pero por qué? But why? ¿Pero por qué? But why? 3 veces por el énfasis. 3 times for the emphasis. Why would you want to put up with that when you already know what it is?
¿Por qué tú quieres aguantar eso cuando tú ya sabes qué es? ¿Ok? ¿Y por qué vas a causar efectos en donde resultan situaciones y cosas con que no estás en acuerdo? So why would you also then lend your power and your support to support something where the outcome and the results is not something that you are in agreement with? You're very aware that your energy has a powerful, expansive force, and you're under expansive energy. Tú sabes que tu poder tiene una fuerza de expansión y tú también estás expandiendo. Okay, tu vida se está creciendo. Your life is getting larger. I heard larger than life. Oye, más grande que la vida. Okay. Let me see, how can you work your light? A ver cómo tú puedes trabajar tu luz en esta situación. Gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. How can you work your light? Pleiades, double mission, channeling and uplifting humanity. Misión doble, canalizando y subiendo la humanidad. Okay. A ver qué dice el libro. Let's see what the book says. Hold on, let me find what page it's on. Because these ones don't go by alphabetical orders. Estos no van en orden por las letras. Okay, en página 118, on page 118. It's the last card of the day in the book. Okay. Es la última carta en el libro. Okay. The Pleiadians are a group of star beings dedicated to raising the vibration of the planet and sharing new consciousness through creations and technology. Los Pleiadianos son un grupo de seres de las estrellas dedicados en aumentar y subir la vibración de la planeta y compartiendo nueva conciencia desde creaciones y tecnología. They have been incarnating on Earth ever since near the beginning of humanity. Estarán encarnando en la Tierra desde cerca de la comienza de la humanidad. Okay. You are a soul who has a double mission. Tú eres una alma quien tiene una misión doble, to grow at soul level and to raise the vibration of the planet, para crecer en un nivel del alma y levantar la vibración de la planeta. If you have been called to write, speak, or channel, this is your sign to keep doing it. Si te llamaron para escribir, hablar, o canalizar, este es tu signo para seguir haciéndolo. Your work is divinely guided. Tu trabajo está guiado divinamente. Of all the souls, Pleiadians are the chattiest, and so perhaps you have already started channeling some of this work into the third dimension. Desde todas las almas, las Pleiadianas son las más platicadoras y posiblemente ya has comenzado a canalizar una parte de este trabajo entre la tercera dimensión. Thank you for doing your part in the great plan. Gracias por ser tu parte en el plan grande. Your presence and unique light is needed. Su presencia y luz única es necesitado. Okay. So it says to work your light transmission is like an intention, a prayer, whatever you want to call it. Okay. Dicen para trabajar tu luz transmisión. Es como una oración, una intención, algo así, como tú lo llamarás. Dice, hold on, primero en inglés. I call upon Pleiadian consciousness of the highest realms and highest good of humanity to work through me. Let me be a channel for only the purest light of the essence of source. Let me channel in a way that also serves me. Llamo esta conciencia pleiadiana de los reinos más altos por el alto bueno de humanidad para que trabajara desde mí. Déjame de ser una canalizadora por solo las luces más puras de la esencia de la puesta. Déjame canalizar en una manera que también me sirve a mí. Fuerte, fuerte, fuerte. That is so freaking strong.
What are you called to do? It's time to do it with authority. De que te llamen de ser, es tiempo para hacerlo con autoridad. I heard you can't be in doubt and in authority at the same time. Oye, tú no puedes estar entre dudas y autoridad a la misma vez. Okay? You're going to be in one or the other because those are opposite ends of the stick. Vas a estar en un lado o al otro porque esos son dos lados distintas del mismo palo. Okay. A ver, ¿cuál es el mensaje del oráculo de la descarga? Let me see what's the message from the download oracle. All right, it's been a while since we've used it. Será un tiempo desde que lo usamos. A ver, ¿cuál es el mensaje? Gracias. Let's see what's the message. Thank you. What is it saying? Right here it says, the universe has always got my front, back, side to side, up, down, and all around. Aquí dice que el universo siempre me tiene a mí, enfrente, de atrás, de lado a lado, para arriba, para abajo y todo redondo. ¡Hey! That's perfect. Está perfecta, que bella está esta energía. How beautiful this energy is. The universe is always there, baby. It's got you. El universo siempre está ahí por ti, mi amor. Okay. Tiene tus espaldas. The universe has got your back, but not just your back, pero no solo tus espaldas, por todos lados. Not just your back. They got you on all sides, baby. Up, down, and all around. Para arriba, para abajo y hasta todo alrededor. Okay. A ver. What's the consejos? A ver los consejos. What's the guidance? Solitude. Soledad. This is the guidance. Soledad. Recognize that only you have the ability to step up and do this. Hay que reconocer que solo tú tienes la habilidad de ponerse en pie y hacer eso. Solo tú tienes esa habilidad, oigo. Yeah, I hear only you got this ability. Nobody can do it for you. Nadie se lo puede hacer por ti. Tú tienes que poner en pie así. You're the one that has to do it for yourself. You got to stand up on your feet, okay? When they tell you to do stupid shit, do you just do stupid shit just because somebody came along and told you? What if they told you to do some stupid shit and they wore a badge or a uniform? ¿Qué vas a hacer si te mandan a decir? ¿Tú nomás haces las cosas estúpidas, tonterías porque alguien te dice? ¿Vas a hacerlo porque vienen con la marca de una oficial del gobierno o algo así? ¿O con el uniforme de ellos? Nomás vas a escuchar hacer lo que te manden de hacer, aunque es una locura. Aquí es una persona que se pone en pie. This is somebody who stands up on their feet. This is somebody who stands up to stupid shit. Es una persona que se pone en pie en frente de las tonterías. No se va a seguir haciendo todos además cuando todos además están equivocados. They're not just going to go following everyone else when everyone else is all twisted. They got it wrong. Lo tiene chueco. And why? ¿Y por qué? Porque se hace una violación espiritual y físicamente también, oigo, because it will cause a violation spiritually and physically too, I heard. Okay. So there's some situation coming up here where, like, you can't just do what everybody fucking thinks you should do when you know that it's not the right thing to do. Hay una situación saliendo aquí en donde tú no puedes estar haciendo cualquier tonterías que te manden de hacer solamente porque ellos te manden a hacerlo y ellos piensan que es una buena idea, pero tú ya sabes que eso no es cierto. Eso no es una buena idea. No es bueno por ti. No es bueno por nadie. It's not good for you. It's not good for nobody. Oh, but because they wear a uniform. Oh, pero porque ellos tienen un uniforme. Or they have some sort of plaque or badge, or porque tienen cualquier certificado, piensan que te pueden mandar. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la gente nomás hacen lo que te manden de hacer. So many people just do what they are told to do.
but you're not one of them. Pero tú no eres uno de ellos. You have a double mission. And so this could be about the way you converse. Esto puede ser acerca de cómo tú hablas, de tu conversación. But this affects everything in the way you present in life. Pero eso causa efecto en todo lo que vives en esta vida. Y lo que haces es siempre por la mejoración de la humanidad. What you do is always for the betterment for humanity. Why is it what's better? Porque es mejor. Because it's the embracing of the authentic self. Porque es abrazando el ser auténtica, que es el amor, which is love, not love and resistance, baby. ¿Cuál es el amor? El amor, no amor en resistencia, mi amor. Es amor. ¿Te acuerdas que eso también es un sentimiento en dos lados del mismo palo? You remember too that this is also a feeling is on two separate sides of the same stick. Y tú puedes transmutar la energía, and you can change energy. You don't gotta understand, you don't have to be in somebody's face to let this work. Tienes que entender que tú no tienes que estar en la cara de nadie para que trabajara esta situación, este poder, transmutación. This transmutation doesn't have to require physical presence. Sometimes you'll be there, sometimes you won't. De veces vas a estar ahí físicamente, a veces no. Okay, we're going to get some more messages out. What cards are we using next? Okay, I heard get one card, pull out some of these handmade oracle cards. Oye, que jalar esos oráculos hechos de mi mano. Okay, y una carta desde aquí. One card from this collection. Okay, this selection of the collection. It is a selection of a collection. Okay, selección de la colección. Porque la colección está muy grande. Tenemos solamente una selección. Okay, we just have a selection because the collection is huge. Okay. What is the message here? What is the message? Papi de cielo, ¿cuál es el mensaje, por favor? Okay, these ones are coming out. Estos dos están saliendo. ¿Qué tenemos en los sentimientos, in the feels? I wanted to be able to give and provide more, so I left before making you sore. Quería poder dar y brindar. Quería poder dar y proveer más, así que me fui antes de hacerte daño. Insuficiente. Insufficiency. Okay. What? Incoming, brace yourself for impact. Someone or something tries to work against you. Forewarned is forearmed and success is foretold. Entrante, prepárate para el impacto. Alguien o algo intenta trabajar en su contra. Provenido es prevenido y el éxito es anunciado. Yeah, you got this. You now know how to connect with love, in peace and happiness, unconditionally, whether in presence or in absence, okay? Ahora tú sabes cómo trabajar tu luz, paz y felicidad sin condición, ¿ok? En presencia o en ausencia, no importa, ¿ok? Interesante, por eso la energía de protección y la autoridad. Tú tienes la autoridad de qué aceptar, porque estás haciendo un trabajo importante. Yeah, you have, that's what your authority is, everything. Your authority to decide what you accept in and what you're going to focus on, because you have a very important mission that you're doing here. Okay, you have a very important mission that you're doing here. And you got to continue to do that. Okay. Interesting. Quiero saber cuáles cartas. I want to know which cards. Since we had Pleiadian energy, let's get the Pleiadian Oracle. Porque teníamos aquí la energía de los Pleiadianos. Vamos a usar el oráculo de los Pleiadianos. A ver qué sale. Let's see what comes out. This is going to be good. Va a ser bien. Bueno eso, a ver. Okay. Thank you. What cards do I use? Like before, I used to pick out a bunch of decks first,
and then sit down. But lately, it's like I want to pick them out while I'm going. Antes, yo siempre agarré una selección de las cartas antes de comenzar el video, pero en esos días prefiero agarrar las cartas durante hacer la lectura. Entonces eso es diferente. Ni modo, tú puedes estar trabajando en una manera diferente, más como en paso a paso. Yeah, you could be working a different way these days. No más, like, it's only going like from this moment to the next, like del momento a momento, from step to step. You're just taking it one thing at a time, tomándolo una cosa a la vez, okay? Instead of pre-planning everything, en vez de ser planes en adelante de todo. Yeah, because I used to pre-plan which cards I would use on the show, porque yo siempre estaba con una plan de usar ciertos juegos de cartas antes de la comienza de una de esas sesiones. Okay, tenemos aquí el huevo de oro. We have the golden egg, card number 31, carta número 31. I'm trying to think if I've ever seen this card out of this deck. I don't think I've ever seen this card out of this deck. Creo que esta es la primera vez que yo he mirado esta carta de este juego. También el número 4, porque con 31, 3 más 1 es 4. It's also a number 4, just like our emperor. Aquí como el emperador, también el número 4. Yeah, it's because the 3 plus the 1 of the 31, it makes 4. So, interesting, interesante. I'm excited to read about this card. Let's get to know it. Yo quiero conocer esta carta. Vamos a leer de él. Are you in the unknown? ¿Estás tú en el desconocido? Can you not see clearly what rests ahead of you? ¿Es posible que tú no puedes ver claramente lo que queda enfrente de ti? Is there maybe some uncertainty in your upcoming plans? Posiblemente hay unas cosas que no son certezas en tus planes que vienen. Well, then pause. Take a deep breath, let go, and put your anxiety to rest with the knowledge that something wonderful is being birthed through you beyond the surface. Okay. Entonces, toma una pausa, toma una respiración profunda, suéltaselo, rendirse y poner tus ansiedades a calmarse. Con la sabiduría de algo bonito y maravilloso está creado desde ti y está bajo desde encima. Okay. The golden egg of pure consciousness reveals itself to you in times of the unknown. El ojo, el huevo. Alguien está haciendo una limpieza del ojo con el huevo. Somebody is doing evil eye cleansing with an egg. Okay, that just came out in the Spanish. No, el huevo de oro de la conciencia pura está aquí enfrente de ti en tiempos del desconocido, diciéndote a confiar y tomar fe que algo maravilloso está ocurriendo detrás de las escenas de tu vida. Yeah, this golden egg of pure consciousness reveals itself to you in times of the unknown, telling you to trust and have faith that something wonderful is occurring behind the scenes of your life. Now is a ripe time to relax, release all forms of doubt, overthinking, and fear of the future in order to receive the the abundance of the golden egg. Ahora es el tiempo maduro para relajar, soltar cualquier formas de dudas, pensando demasiado o miedos del futuro en orden para recibir la abundancia del huevo de oro. Your Pleiadian guides are requesting for you to enjoy this time in the unknown, knowing that it too will pass. Tus guías pleiadianas te piden a disfrutar este tiempo en el desconocido, sabiendo que eso también va a pasar. Rather than simmer in worry, it is advisable to connect with gratitude and discover many of the gifts that are already here right now. En vez de quedarte en preocupación, te dan consejos a conectar con gratitud y descubrir la abundancia de regalos cuales están aquí ya. Okay. It can be easy to get lost in our worry and lose consciousness to the moment. But if we do, we miss out on the gift of the present.
Puede ser muy fácil a perdernos en nuestras preocupaciones y perder la conciencia hasta el momento, pero si hacemos eso, nos perdemos en el regalo del momento presente. Tune into the momento presente. Tune into the field of gratitude and amplify your frequency by listing all the gifts you are grateful for in the now. Ajustar a la tierra de gratitud y amplificar tu frecuencia por ser una lista de todos los regalos que te dejan agradecida ahora mismo. Perhaps you may have health, a roof over your head, food in the fridge. Posiblemente tú tienes buena salud, un techo sobre tu cabeza, comida en la refrigeradora. Go deep and express full thanks for all these simplicities of life. Vete profundamente para expresar todas las gracias por todas esas cosas tan sencillas de la vida. You will observe that your energy state will shift and the golden egg will begin to hatch through simply your presence. Vas a observar que tu energía va a hacer cambios y ajustar, que el huevo de oro también empieza a abrir solamente por su presencia. Gratitud es la manera. Gratitude is the way. I love that they talked about so much that we talked about. Me encanta que hablaron de tantas cosas de que nosotros hemos hablado en esta plática. Hemos hablado de todo esto. We have talked about all of this. This is beautiful. I love this. Okay. Things are happening. This time alone is important. Cosas están pasando y este tiempo en soledad es importante. Yeah, because you're able to focus in a way that keeps you, you're able to keep yourself in a higher vibration without the influence of so many external things going on while you do it, okay? Tú en esta manera de andar en soledad, te ayuda a mantener tu energía en una vibración más alta, sin distracciones de cualquier otras, con sus pensamientos y sus problemas y todo de esto que habíamos platicado que te traen. Yeah, we already talked about how these people are always bringing you all these struggles and difficulties and shit like that. In this energy, you're able to focus without even going there to that place where there is all those frustrations, because you're keeping yourself in your own energy right now. Estás manteniéndote en tuya propia energía. Some of you, you're not disconnecting from all your people. Algunos no están despegando o desconectando con tu gente. Nomás cuando estés allí, no estás conectando con la energía de ellos cuando no están en su autoridad del amor. Yeah, some of you still hanging out with your folks and stuff like that, but you're just not connecting to their energy when they're in that energy that is not in the authority of love. You're staying connected to authority of love regardless of what's going on around you. Tú estás quedando conectado con la autoridad del amor, ni modo lo que está en tu alrededor. But I do see you preferring time on your own right now. Pero yo te miro prefiriendo tiempo en soledad ahorita. Te conviene. It serves you. It serves you. Because now you don't have to even think about none of this other stuff, because the thing that you're doing, you can do it from where you're at. It has everything to do with the energy that you're holding. Tiene todo que ver con la energía que tú estás manteniendo. Aunque estás con la gente o en soledad, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Y cuando lo estás haciendo en soledad, es sin la influencia de cualquier otro. Yeah, when you do it on your own, okay, in solitude, it's without the influence of whatever others, okay? So let me see more. What's up with this golden egg? What's this golden egg going to hatch? What's this? ¿Qué va a salir de este huevo de oro? ¿Qué va a salir de este huevo de oro? Por favor, enséñanos, papi del cielo. Gracias. Okay. Sky Daddy, thank you for showing us what's inside the golden egg. Okay. Right now, I get the feeling from, you know, remember back in the day when they used to put actual toys in the bottom of cereal boxes? ¿Te acuerdas? En los días anteriores que cuando ponían un juguete real abajo de la bolsa de cereal. Ajá. Y ahora ya no lo hacen. They don't do that no more.
Okay. But they used to always put a toy in the bottom of the cereal, in the Cracker Jacks too. They used to put real toys. I don't know if Cracker Jacks are real, if they still do that. Yeah, I don't know nothing about Cracker Jacks, but I know in cereal, they used to put toys in the bottom of cereal. They don't do that no more. It feels like I'm about to find out what's the toy at the bottom of the cereal bag, just like when I was a kid. Okay. ¿No se acuerda cuando ponían un juguete abajo de la bolsa de cereal? Porque yo sí recuerdo y así me siento preguntando qué está dentro del huevo de oro. Aquí está esta carta. Oh my gosh. I hope you guys saw that on camera. Ojalá que se salió en la cámara. El amor, yo sabía, yo iba a decir, el amor está allí. The love is there. I knew it. I was going to say it. I saw it in my mind's eye. Yo lo miré en mi ojo espiritual. Space clearing is at the bottom of the deck. Limpiar el espacio está abajo de la carta. Tenías que hacer eso. You had to do that. So this, anywhere where you clean space in your life, good move. En donde tú limpias el espacio en tu vida, buena decisión, buen movimiento, literalmente así lo decía en inglés, pero no tiene sentido igual en español, está muy chistosa. Amor, love. Music in the soul can be heard by the universe, Lao Tzu. La música en la alma se puede oír todo el universo, Lao Tzu. An angel surrounds you with her wings of light. Un ángel está a tu alrededor con sus alas de luz. She is here to remind you that there is more to life than your achievements, degrees, and possessions. Aquí está ella para acordarte que hay más en esta vida que tus cumplimientos, tus certificaciones y tus posesiones. Okay. She would like to help reconnect you with your true nature and rediscover a healthier, more sensitive and loving you. Ella gustaría reconectarte con tu naturaleza verdadera para redescubrir una manera más sana, más sensitiva de ti y más amorosa también de ti. Okay. Your soul is full of infinite light, beauty, and creative energy. Tu alma está lleno de luz infinita, belleza y energía creativa. Through being aware of your spiritual nature, you connect to your true and infinite nature and experience a greater sense of fulfillment and purpose. Desde ser consciente de tu naturaleza espiritual, te conectas con tu naturaleza infinita y verdadera y tienes una experiencia de más llenamiento y más propósito. Connecting with your true essence is a profound and sacred experience. Conectando con tu esencia real es una experiencia sagrada y profunda. Sometimes you can feel overwhelmed by joy. A veces tú puedes sentir agotada por alegría. Let every feeling surface and express all you feel in some way. Deja que sale todos esos sentimientos y expresarles en cualquier forma. Through the process of reconnecting and rediscovering the real you, life and all around you transforms in a most positive way. Desde el proceso de reconectar y redescubrir tú realmente, la vida y todo en tu alrededor transforma en una manera más positiva. Las afirmaciones, the affirmations. I reconnect with my true nature. Yo reconecto con mi naturaleza verdadera. My true nature is to be full of joy and love. Mi naturaleza verdadera es de ser lleno de la alegría y el amor. My true nature is infinity, beautiful. They misspelled it. My true nature is infinitely beautiful and infinitely creative. Mi naturaleza verdadera es tan bella y creativa infinitamente. Okay. It's not about the physical things. It's about this energy, baby. No es acerca de las cosas materiales. Es acerca de esta energía, mi amor. La luz de tu alma, the light of your soul. Your creative energy, tu energía creativa. It's a beautiful I'm just feeling the feeling of love. Es un sentimiento tan bello. Aquí estoy sintiendo este sentimiento del amor. Okay.
All right, what other cards do you want me to pull out for this read? Okay, the Caroline Myers archetype card want to come out. Ahora vamos a usar estas cartas de arquetipo de Caroline Myers. Okay. Oh, she's got a little book too. They want me to read from her little book too. She got a little book. Aquí también ella tiene un libro pequeño. Vamos a leer también de su libro. Okay. So what's inside the golden egg? ¿Qué está dentro del huevo de oro? Es el amor. I heard with that you can build anything. Oye, que con eso tú puedes construir cualquier cosa. Okay. The golden egg. What do you want it to be? ¿A qué quieres que será? Okay. Si lo mires, está más fácil para obtenerla. Pero si lo mires atrás de una barrera, pues hay que quitar la barrera entre ti y eso, okay? Y nomás enfocar en esto, okay? I heard if you can see it, you can have it. And unless you're looking at it with a barrier between you and it, because if you do, if you look at it and you see a barrier between you and it, you need to dismantle that barrier, because if you don't, there's going to be a barrier between you and it because you created it, okay? Interesting. All right. Well, this card, I guess, is our card, because at the same time in my head, I was asking what archetype does it benefit us to embody in this situation? And we have fucking God. Hello, excuse my language. Somebody got really offended with that. Ahí está Dios. Preguntando en mi mente cuando salió esta carta, ¿cuál es el arquetipo que debemos de usar en este tiempo? Salió Dios. I feel like, okay. Mira, me quedé aquí con la boca abierta. Wow. El amor y Dios. Love and God. Benevolence and compassion. Compasión y benevolencia. Recognizing the eternal force within yourself and others. Reconociendo la fuerza eterna entre ti, también los otros. Hay que usar tu poder en una manera benevolente. You have to use your power in a benevolent way, baby. You can't go out here with committing abuse of power. Tú no puedes estar aquí afuera abusando el uso de tu poder. Dios está aquí. Tienes que cooperar esta energía de actuar como que Dios siempre está a tu lado, contigo, viéndote, sabiendo todo lo que piensas, haces, viviendo y moviendo entre esta tierra por parte de tu cuerpo. You gotta behave as if God is always right there watching, listening, every moment, everything you do, okay? Living on this earth because of you. In this, it says, in the book here, she says, the ultimate in male dominance. El último en dominancia, no sé, masculino, okay. In the positive aspect, benevolent and compassionate. En el aspecto positivo, benevolente, con compasión. Shadow God manifests as a dictator or a despot and uses physical attractiveness to get what he wants without returning love, okay. En oscuridad, esta persona llegará como usando su buena apariencia para sacar lo que quiera sin reciprocar el amor. Okay. Look for a lifelong sense of great power, used either selfishly or selflessly. Buscar un sentido que sigue contigo toda la vida de gran poder, usado muy codo o por los beneficios de otros también. Ok, bueno. Traduciendo. Translating is funny. Okay. All right. But we get the message across. Pero todos reciben el mensaje. So listen, you gotta understand, what if God was one of us? Y que si Dios era uno de nosotros? Okay. We have God energy coming out. Let me see more about this message from the Divine Feminine Oracle now, del oráculo de la femenina divina ahora.
Enséñame más, por favor, y gracias. Okay. If you've been by yourself and you're ready for love, right now is not the time to go outside and look for that. Right now, you just need to stand in your own energy. Si tú estarás sola mucho tiempo y estás dispuesto y listo por un amor nuevo, ahorita se ve que no es tiempo beneficioso para estar afuera haciendo eso. Quédate en tu poder para mientras, okay? Yeah, it's like sit in your power for the time being. Like, can you just balance out right here in this powerful place and just ride that wave for a minute, okay? Que tú si tú puedes balancear aquí entre tu poder por un rato y nomás quedarte ahí un ratito, por favor. I heard it's so much for you to have gotten here. Oye, que fue demasiado mucho para llegar a este punto. ¿Por qué no lo disfrutes un poco más? Why don't you just enjoy it a little bit more? Before you know it, you're going to have more here. Just sit in that love energy and let it birth to you. You don't get to decide when the egg hatches. No, tú no puedes decidir en cuándo va a salir del huevo. Eso pasa naturalmente. That just happens naturally. Okay. What you do have the power to decide is to stand in that love energy. Lo que en donde sí tienes poder para decidir qué vas a hacer es parar en esta energía del amor. Okay. Ni modo lo que suceda fuera de ti. Whatever happens, doesn't even matter what happens outside of you. You still sit in that love energy. Todavía te quedas entre el amor. Mira, sola ella. Look, it's just her. Es sola ella. No tiene con quién. She doesn't have somebody with her. She's there finding love in the middle of the lake on the rock. En medio del lago, encima de la roca, ella se está encontrando el amor. No hay con quien está allí a su lado. No, está sola. Yeah, she's by herself. No tiene nadie a su lado. She doesn't have nobody on her side. She's there on her own. She don't need somebody to hold her hands to get here or be here or do this. No necesiten ella no necesita quien la agarra por su mano para estar aquí haciéndolo. Ella sabe en dónde está, se puede poner a tomar un momento de gratitud, a conectarse con el amor y el paz, ¿ok? Y la felicidad incondicional por donde anda en el momento. She knows that she has the ability to connect with the love and gratitude no matter where she's at right now in her skin. Yeah. So, what is the divine feminine message that we have? We have Thecla, the prophetess of true power. I call my power back from all times and all places. I am my own. Thecla, la sacerdotisa de poder verdadero. Llamo para atrás mi poder de todos los tiempos y todos los lugares. Yo soy mío. Let me see about her in the book. A ver de ella. En el libro es en la página 44, eso es significante. It's on page 44, that's significant. Porque el número 44 es el número del sanador raro. The number 44 is the number of the rare healer. This is somebody who has healed their own pain and now takes that healing of their pain to help heal others to see how to heal their pain, okay? Esa es la persona, la sanadora, okay? Quien se sanó por su parte de sus dolores, okay? Y lleva esa sabiduría, esa experiencia para presentar a otra gente cómo también se pueden sanar por su parte. Bueno, okay. Thecla represents the ability to call back all of our power. Thecla representa la habilidad a llamar para atrás todo nuestro poder. The acts of Paul and Thecla dates back to the 2nd century. Los actos de Paulo y Thecla vienen de segunda centuria. Centuria. Okay. Though some scholars believe its Greek composition could be from as early as 70 CE, it relates a young woman's call to life of teaching and healing in the Christ movement in Asia Minor, current-day Turkey. Okay. Algunos piensan que es griego en su composición
y que también puede venir de los años 70 CE, y relata a una mujercita llamada a una vida de enseñar y sanar en el movimiento de Jesucristo en Asia Menor, en la área de Turquía, en estos días. Ok, Tecla, la hija de Theocleia. Tekla, the daughter of Theocleia, at age 17, overhears Paul teaching about Christ. Cuando tenía la edad de 17, se oyó que Pablo estaba enseñando acerca de Cristo. She stays rooted in her place at her window for 3 days, so she doesn't miss a word. Se queda en su ventana 3 días para oír cada palabra. Her mother had arranged for her to be married, so when Tekla feels called to begin her own ministry, she is sentenced to burn for refusing to be a bride. Su mamá se le arregló un matrimonio. Entonces, cuando ella se siente llamada para empezar a hacer ministerio, ella recibe un juicio de quemar por rechazar de ser la esposa. Just as the flames are surrounding her, though, she makes a sign of a cross, and a huge storm puts the fire out. Ya que está en medio del fuego, se hace el signo de una cruz y una tormenta grande, se apaga el fuego. She finds Paul, cuts her hair short, and tells him, "Only give me the seal of Christ, and no trial will touch me." Se encuentra a Pablo, corta su pelo muy corta y le dice, "Solo dame el sello de Cristo y ninguna dificultad me puede tocar." He suggests that she isn't ready for baptism yet. Él dice que posiblemente ella no está dispuesto por el bautismo. Shortly after, a president of the Council of Syria tries to take Tekla in the streets to be his bride. Despuésito de eso, el presidente de un grupo de Siria trata de llevar a Tekla en las calles para ser su esposa. She tears off his cloak and takes the crown from his head and publicly shames him for trying to take her without consent. Ella se le rompa su ropa y se le lleva la corona desde su cabeza y en frente del público le da vergüenza por tratar de llevarle sin su permiso. She is then sentenced to death by wild beasts. Ahora la pronuncian en un juicio de la muerte por los bestios. In all the arena, all the women protest judgment of Tekla, proclaiming her innocence. En la cena, todas las mujeres están en contra del juicio de Tekla, proclamando su inocencia. A huge lioness enters the arena, approaches Tekla, and then licks her feet and bows before her. Una leona entra a la cena, llega cerca a Tekla y luego lambe sus pies y se pone en sus pies. Tekla enters the pool in the arena that is filled with wild sea lions. Tekla entra la alberca en la cena que está lleno de leones del mar. Okay. The women fear she will be killed. Las mujeres tienen miedo que se la van a matar. But she declares, "In the name of Jesus Christ, I baptize myself." Pero ella hace la declaración, "En el nombre de Jesucristo, yo mismo me voy a hacer mi bautizo." Suddenly, she is shielded and protected by a great ring of fire, and a glowing white robe suddenly appears on her body. Últimamente, está protegida desde un círculo de fuego y una luz brillando en su vestido que llega en su cuerpo. Paul tells her, "Go and teach the word of God." Pablo le dice, "Vete y enseña la palabra de Dios." It is recorded in the Acts of Paul and Tekla that she lived until 90 and enlightens many. Se hacen el reporte en los actos de Pablo y Tekla que ella vivía hasta 90 años y trajo la luz a muchas. Her ministry proves the existence of female authority in the early Christian church. Su trabajo prueba la existencia de la autoridad femenina en
la iglesia cristiana temprano. Okay. When your soul selects your card, cuando tu alma agarra su carta. Tecla's story echoes from the ancient world to the modern world. Your life is up to you. La historia de ella, desde su mundo antiguo a nuestro mundo moderno, dice, tu vida, tú decides. Yes, there is the power of prayer, of faith, and of asking for all possible spiritual support. Sí, hay el poder de oración, del fe, de pedir por todo el soporte espiritual posible. But there's also divine will within each of us. Pero también hay voluntad divino adentro de cada uno de nosotros. It's will that's aligned with the soul's purpose. Es voluntad que está alineado con el propósito del alma. We remember what true power is when we divest all outside authority of the power we had been giving them. Nosotros recordamos qué es poder verdadero cuando nosotros lo reclamamos de todas las autoridades fuera de nosotros, del poder que nosotros estábamos dándolos. Power is calling back all the control we give to others to dictate our lives. El poder es llamar para atrás todo el control que nosotros damos a otros para controlar nuestras vidas. Our potential life partners, our family members, our culture, even our ego's idea of who we should be. Nuestras potenciales parejas de vida, nuestros miembros de nuestras familias, nuestra cultura, aunque también nuestra idea del ego de quién debemos de ser. Tecla reminds us that we do not need permission to be who we are. Tecla nos recuerda que nosotros no necesitamos permiso para ser quienes somos. We can cut our hair and baptize ourselves. Nosotros podemos cortar nuestro pelo y bautizar a nosotros mismos. We're not bound by anything except the dictates of our own soul. No estamos bondadas a cualquier cosa, menos lo que digamos nosotros de nuestra alma. Her mudra is one of awe and wonder. Su mudra es uno de maravillosa. We have all the power right now within us to take our life into our own hands. Nosotros tenemos todo el poder ahora mismo entre nuestras manos para tomar control sobre nuestras vidas. That's the source of fire itself, the divine will to call back our spiritual authority and claim this life as our soul's own. Eso es el fuego de la apuesta, por su parte. El voluntad divino para llamar para atrás nuestra autoridad espiritual y reclamar esta vida como es de nuestra alma. Where have I given my power away? ¿En dónde estaba dando mi poder? I call back my power from all times and places I am my own. Reclamo mi poder de todos los tiempos y lugares. Yo soy mío. This lady freaking baptized herself. Esta mujer solo se bautizó. Maravillosa. Tú tienes el poder para decidir y declarar. You have the power to decide and declare who you are and what you are. Para decidir y declarar quién eres tú y qué eres tú. Y cómo será tu vida. And how is your life going to be? You don't have to just accept everything. Tú no tienes que aceptar cualquier cosa. Tú puedes decidir. You can decide. All right. Shall we have an actual tarot reading now? ¿Tú quieres ahora una lectura de tarot? Ni hemos hablado, solo una carta hemos hablado de tarot. We've only called one tarot card. Shall we do a tarot reading? I want to use the Mother Peace Round Tarot again. Quiero usar el tarot redondo del Madre de Paz otra vez. Okay. So thankful and grateful for this beautiful message. Tan agradecido por este mensaje tan bello. Okay. Standing in the authority of the way you use your love and the way you allow yourself to receive as well. Poniendo en la autoridad de cómo usas tu amor y cómo te dejas y te das el permiso a ti para recibir también. Okay.
Tú sabes que el universo siempre está sirviendo a tu favor porque tú estás viviendo una misión doble. Yeah, you know the universe is always in your favor because you're living a double mission to channel and uplift humanity, para canalizar y levantar la humanidad. Okay. Okay. Let's see. What is the message? Let's just God. ¿Cuál es el mensaje, papi del cielo? All right. Okay, we're going to use the chakra spread. Bottom of the deck, abajo del juego, tenemos 3 de oro. Es una energía de cooperación que está construyendo algo. Esas 3 mujeres trabajan juntos para construir un edificio. Yeah, it's an energy of cooperation, working together to build something. We have these 3 women here working together to build this building. If they work together, then they can all use the benefits of the space that they're building. Si trabajan juntos, todos pueden usar los beneficios del espacio que están construyendo ahorita. But everybody has to put in their work. Pero todos tienen que ser su parte, okay, del trabajo. Okay. 7 cards, 7 cartas. ¿Qué tenemos? En primera chakra del base, in the base chakra, root chakra, de las raíces, Ace of Wands, As de Bastos. In the second chakra of the sacral, en la segunda chakra, la sacral, Daughter of Swords, la hija de espadas. In the third chakra, the solar plexus, en la tercera chakra, de plexo solar, tenemos chamán de oro. In the heart chakra, fourth, in the chakra 4 del corazón, 4 de bastos. And the fifth throat chakra, en el quinto chakra de la garganta, 5 de espadas, 5 of swords. In the third eye, en tercer ojo, the crone, the hermit. En el tercer ojo tenemos el ermitaño. Aquí es la abuela. And in the crown chakra, en la chakra de corona, tenemos 8 de copas. In the crown chakra, we have the 8 of cups. Okay. Well, I see you got fire for sure. Seguro que tú tienes el fuego. Aquí está. Con as de vasos. Tú tienes el fuego, baby. Y mira, con el huevo. Look, with the egg. Honey, it's hatched. Ya salió del huevo. ¿Ya ves? Eso está pasando en tu vida física. Oigo que esos beneficios son por ti. I heard these benefits are for you so that you can use them to act benevolently on earth. Para que tú los puedas usar para actuar en una manera benevolente aquí en la tierra con lo que recibes. You're yielding to your own authority with this Ace of Wands. Estás rindiendo a tu propio poder y autoridad con este as de bastos. Nueva vida, nueva experiencia, a new life, a new experience. It's like, since you've been by yourself, like the explosion of love energy in you is so profound. Mientras que estarás en soledad, la explosión de la energía del amor entre ti es tan profundo, mi amor. Like you feel like a whole new person. Te sientes como una persona nueva. I heard like you could just face anything and everything is going to be okay. Como tú puedes enfrentar cualquier cosa y todo va a estar bien. Like you're having a major life breakthrough, but you learn by your experiences that you had with other people too. Ahorita estás viviendo un descubrimiento, pero aprendiste mucho con las interacciones con otra gente también.
From those, you got so much power. Desde ellos sacaste tanta poder. You're exploring a new path. You're exploring this new energy. This is when you're being touched by a new experience, a new vibration that you've never had before. Honey, it's going to take you a minute to get comfortable to this new energy. Oh, mi amor, va a tomar un tiempo para acostumbrarse a estos nuevos niveles de energía que no estás acostumbrado con ellos. ¿Por qué tan nuevos? ¿Por qué tan nuevos en tu vida, mi amor? Es la primera vez de sentir tanto poder. My love, it's the first time you ever feel so much power. It's going to take you a minute to get used to this. Va a durar unos minutos para acostumbrarse a eso. This level of power has not been lived by you before. Este nivel de poder no has vivido antes. But it comes to you because you have moved through and you have moved by trusting the divine as well. Like some of us are going to call it the higher self. Some of us are going to call it God. Some of us are going to call it the universe. Tú has avanzado en esta vida a llegar a este punto para recibir estas energías porque tú respondías diferente a la vida, escuchando a lo que lo llamas, Dios, el universo, el puesto, yo soberano, no sé, hay tantas palabras que usan. There's so many words that people use to identify this energy. But it is at the end of the day, we're going to just call it love right now. Pero por fin de día ahora lo vamos a llamar amor, amor. Love towards God. Amor puesto, Dios. Right now, what are you doing? You're always looking for more communication. You call out for answers and you look for the response. Tú llamas por las preguntas, dices tus preguntas al universo. Tú preguntas al universo, a yo soberano, a Dios. Tú pides las respuestas y recibes las respuestas de Dios, del universo, de la apuesta. Eso es lo que tú siempre haces y siempre sigues queriendo hacer. Porque te conviene. Yeah, that's what you do and that's what you want to keep doing because it works for you. When you contact the universe looking for the answers, you see the signs, you see the synchronicities, you see the answers respond in your life experience. Cuando tú preguntas al universo, a yo soberano, a Dios, tú buscas a las respuestas y llenas sincronicidades, las respuestas salen en tu vida, en experiencias que vivas. Y tú, por estas direcciones caminas. And you, from those directions, that's how you walk. That's how you move. That's how you groove. Why? Because you're getting the divine guidance. You're getting the divine guidance. You connected to source. Estás conectada con source. Con el puesto. Con la puesta. Conectada, mi amor. Conectada. ¿Y cómo te sientes? Una alegre. Es una causa por celebración. How do you feel about this? You feel joy. You feel like it's a cause for celebration. This is a mile marker in your life. Este es un punto oficial en tu vida que siempre vas a acordar cómo cambió la vida por andar tan conectada con la autoridad de amor en esta vida y actuar con la dirección espiritual, decidiendo y declarando por lo mejor, no más por ti, pero también por todo lo demás. Yeah, this is like a mile marking time in your life where you feel like cause for celebration, for deciding and declaring what it is for you and also for the others in your life. Because there's a side effect to the others as well. What you decide and declare has an effect on the others as well. This is a cause for celebration. Es causa por celebrar. Why? Because you address the self-sabotaging energies. You talk about them, Five of Swords. Porque tú enfrentas a las energías de autosabotaje. Hablas de ellos con Cinco de Espadas. You don't act like it's not there. No te portas como que no está allí. When you have cross-current energies inside of yourself, you're aware of them. And then you ask Spirit, well, what's that all about? Cuando te sientes energías contracorrientes en tu vida, tú nomás no los ignoras.
tú preguntas al espíritu, a Dios soberano, ¿por qué está allí? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me afecta así? You ask, why is this here? Why does it bother me? Why is it affecting me like this? And then you learn answers from that. And then you take a new position. Y luego aprendes las respuestas de ahí y tomas una nueva posición. Yeah. You know you can count on your hermit energy, on your soul guidance. Tú sabes que tú puedes contar en el voz internal. Yeah, you know you can count on that internal voice, on the voice of spirit. That God is always going to guide you in your life's path. Que Dios siempre te va a guiar en el camino de tu vida. Eso ya sabes. Nadie te puede decir algo en contra de eso, porque ya lo sabes. Eso queda muy claro, que cuando llega algo y es contraproductivo, porque lo sientes que no resuenas en alegría con la situación o con la persona. Yeah, you know when something is coming up in your life and it's counterproductive because you don't resonate in love and joy with that person or with that situation. So then you address, what is it? Yeah. And you get the guidance. And then this spirit shows you, helps you to disconnect from that idea, to change the vibration of it and to move on. Eso te ayuda, lo que el espíritu te está enseñando, que siempre puedes despegar de aquellas energías, desconectar tu energía de ahí y seguir en adelante, soltarle y déjale ir para que tú también te vas. Ok. Ahora vamos a ver más una experiencia más humana. Estamos hablando todo este tiempo de una manera muy espiritual, de un lugar, de un punto de vista del espíritu mucho. Ok, vamos a hablar acerca de una experiencia física. So now we want to talk about a physical experience, okay? We've been talking all this time from the perspective of spirit, from the spiritual position. All that we said already is true. Todo lo que hemos dicho hasta ahorita es verdad, okay? That's all true. Some of you are still going to get your message about a physical experience that's happening in your life right now. Algunos de ustedes todavía van a agarrar otros mensajes acerca de una experiencia física que está sucediendo en tu vida ahorita. It could be directly in your life, puede ser directamente en tu propia vida, or it could be in the life of somebody who is around you in your life, o puede estar en la vida de una persona que está en tu ambiente, en tu vida. If it's about somebody who is in your life but not you, then there's definitely a reason that you have awareness of their experience, okay? Si los detalles que salen son de la experiencia de una persona en tu ambiente, es seguro que hay una razón importante porque tú tienes la conciencia de lo que está sucediendo con ellos, ¿ok? Tiene alguna forma de información por ti. Yeah, it has some form of information for you. Some of you, I heard, are going to have that happen because you are not living in middle of the experience. Having learned so much lessons, you're now on the outside of the experience. In other words, it's not happening in your life no more because you already took a stand against it, but you still see the effects of it around you. And now your position is to be more of a guide, having come out of the experience. Okay. Por la mayoría de ustedes quien conocen una persona y la persona pasando en esta situación no eres tú, es una persona conocida, es porque tú has llenado un tiempo y en la experiencia por tu parte aprendiste muchas lecciones y ya separaste de aquellas energías, no vives así, pero siempre te encuentras a gente en medio de la misma situación, porque todavía tienes trabajo que hacer ahí para ayudarles como una guía, con la experiencia literal que te ayuda a guiar otros quienes están donde tú estabas. Ajá. Because you have the experience to guide those who are where you have been. All right, so we're going to tell this person's experience. Ahora vamos a decir la experiencia de esta persona. All right, so let's see. Show me the energy of the person that we're talking about. Enséñame la energía de las personas de quien estamos hablando. Reina de Oro. This could be a Taurus, Virgo, or Capricorn. Puede ser the queen, the priestess of this. It could be a Taurus, Virgo, or Capricorn. Tauro, Virgo, Capricornio. Pero
This is a person who is doing self-development work. Pero esta es una persona haciendo el trabajo del autodesarrollo. ¿Cuál es su oportunidad ahorita? 2 de copas. Her opportunity now is love. 2 of cups. Love with another person. El amor con otra persona, con 2 de copas. Okay. What is the position she's standing in? ¿Cuál es su posición en donde está parada? As de copas. She has Ace of Cups. Ella tiene As de copas, es el amor propio. The Ace of Cups is the self-love. She has it. She is standing in her self-love. Ella está parada en el amor propio. Okay, let me see where this other person is coming from with the 2 of Cups. A ver de dónde viene esta otra persona que viene con 2 de copas. Esta persona viene de las de espadas. Perfecto. This person comes from the Ace of Swords. The truth, baby. So this person also knows that their consciousness is everything and connects them to all that is. Entonces, esta persona también sabe bien que su conciencia es todo y la conecta con todo lo que hay. Okay. All right. So what do you think about this? Ahora, ¿qué es lo que piensas de eso? The Star. La estrella. Okay. You feel like you finished healing, and this situation is evidence of that. You finished healing something around self-love, and this is why you received this experience. Te sientes que ya terminaste un trabajo de sanación acerca del amor propio, y entonces viene eso como un resultado de eso. All right, so what's going to happen with this love energy that's coming in? Entonces, ¿qué va a suceder con este amor, energía que llega? Está llegando. Okay. We have the Son of Wands. Tenemos el Rey de Bastos. No, no es rey, es el hijo, es el hijo, es el hijo. Ok. Entonces puede ser posiblemente por alguien aquí, una persona Leo, Aries, Sagitario. Ok. Esta es energía de Aries. Ok. Antes de hablar más de eso, yo quiero jalar todas las cartas. Before I talk more about that, I want to pull the rest of the cards. All right. So let me see, what are you doing? A ver qué estás haciendo. A ver qué estás haciendo. As de oro. You're doing the Ace of Discs, okay? Let me see the other person's energy. Enséñame la energía de la otra persona. ¿Cómo te miran? How do they see you? The Wheel of Fortune, la rueda fortuna. How's your feelings? ¿Cómo es tus sentimientos? El juicio, judgment. Okay, and what's the outcome? ¿Y cuáles son los resultados? Ah, sí. Okay, 7 de oro. 7 of Discs, and it came out in reverse too, just like the Knight of Wands, the Son of Wands did. Y se salió este 7 de oro en revés, como si salió así también el Caballero de Bastos, ok, el Hijo de Bastos. Enséñame más de este 7 de oro, por favor. Como sale por ti. Como la Emperatriz. How does it come out for you? Like the Empress. How does the 7 of Pentacles come out for you? Like the Empress with what? Como la Emperatriz, ¿con qué? Otra. With the Moon, con la luna. ¿Y cómo sale este 7 de oro por la otra persona? And how does the 7 of Pentacles come out for the other person? Como el loco al revés. Like the Fool in reverse. Okay. With what? ¿Con qué? Una carta más. ¿Cómo sale 7 de oro por la otra persona? This one, este. 4 de copas, 4 of cups. Okay, yeah. Bottom of the deck, we have the 10 of cups. Abajo de las cartas tenemos 10 de copas. Okay. Somebody's realized the truth. Alguien realizaba la verdad.
Por alguno de ustedes, esa es una persona de tu pasado con el juicio aquí, habla de segundas chances. For some of you, this is a person from your past because this judgment card here talks about second chances. This person knows they messed up already in the first chance. Esta persona sabe que se equivocaron la primera vez con la primera chance. Okay. But here's the thing. When they come in talking all this love, they're talking about they learned some new things. Yeah, that's all true. They did. But they still showed up upside down in reverse. And this is telling me like they're still not trustworthy. Even though they're talking about change and they may show you some change, the change is not enough. Okay. Aunque si están hablando de un cambio y a lo mejor sí cambiaron algo, pero el cambio no es suficiente. Vienen con la oportunidad de amor. But what you see about this person is you don't feel like they actually have really healed something. Tú lo mires como que todavía no han sanado algo importante. Yeah, so I see in this, at the end of the day, I see that, you know, somebody gonna walk away from this to honor their worth and their value. So, alguien va a soltar esta situación, dejarle ir por su valor y para recibir lo que merece. And so their intuition is going to tell them, no, no, thank you, I don't want it. Su intuición lo va a decir, no, gracias, pero no, no lo quiero. Somebody comes in talking about love, they love you and all this stuff, okay, but yeah, no, they're not going to show up doing the right thing. Alguien viene y van a llegar hablando del amor, pero no van a tomar las acciones, no van a tomar las acciones. I just see like, listen, you've been by yourself for a minute. Right now is not the time. Like I said earlier, yo miro que has estado sola un tiempo y yo también miro, como había dicho antes, ahorita no es el tiempo para comenzar algo nuevo aquí. Se parece que no es una buena idea. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en las acciones de esa persona. Is why? Because you're not going to be able to trust in the actions of this person. There's something that they do that shows you, like, I don't agree with that. Okay, hay algo que hacen que te enseña que en las acciones no estás en acuerdo. Okay, your life is really stable right now. My Spanish and English is mixing up. It's so funny. Ahora está mezclando mi inglés y español. Ahorita tu vida está muy estable. You did a lot of healing work to get there. You could even be saying, listen, love could be showing up with a whole new person. El amor puede llegar con una persona completamente nuevo. Pero si tú no estás listo, if you're not ready, if you feel like you haven't yet had enough time on your own to heal from the past, then don't get involved. Si tú no te sientes listo y que todavía necesitas más tiempo para sanar de tu pasado, bueno, pues tomas tu tiempo. I just see that somebody here, you're going to say no, whether it's a second person, a person coming back for a second chance or a new person, and you're just not ready for it. Okay. Yo miro que alguien va a estar rechazando la oportunidad de andar en un amor, una aventura de amor con otra persona, aunque es porque tú todavía quieres más tiempo para sanar tu corazón de tu pasado, o si es porque esa persona lo conociste antes, lo conociste y lo había rechazado por alguna razón justificado y ahora no piensas en darle otra oportunidad para hacerte lo mismo. Yeah, and now you're just thinking, I don't want to give them another chance to do me the same way. Now, for some of you, here's the thing. This is all talking about, you know, you have opportunity in a business that you absolutely love. And somebody here could try to distract your attention from that. You know that that's not the best path for you. You're not going to let yourself get distracted off of your business goals right now. Is not the thing that you're trying to do. Ahorita no vas a dejar ninguna distracción de tus asuntos y tus temas con tu negocio. Si tú eres una empresario, tú vas a poner tu atención aquí, que viene una distracción, no te interesa, que te habían dicho, prevenido es prevenido y el éxito es anunciado, porque ya sabes que tú tienes que preparar, alguien va a tratar de cambiar tu trayectoria, you need to be prepared, somebody's going to try to change your trajectory, you got goals, you got something you're accomplishing, you got to keep doing that. You're at 7 months. You don't want to give up now. Estás en 7 meses. No quieres retirar ahorita por andar invirtiendo en la situación con otra persona. Ahorita tienes que cumplir esto primero. It's like right now you need to finish this first. So whether this is, maybe you've been seven months single by yourself, getting in your own energy. Posiblemente estarás 7 meses
soltera, acostumbrando, sanando tu energía. Maybe you've been in business by yourself for 7 years and now somebody wants to come and get in the middle of your business. Maybe they want to come and run their business illegally out of your legally established business. Tú puedes estar haciendo tu negocio solo 7 años y ahora llega alguien sin licencia y quieren correr su negocio ilegalmente desde tu lugar. No, eso no vas a aceptar eso. Cuídate con ofertas que no están basados en siendo cosas de una manera correcta, okay? Yeah, be careful about connecting yourself in your business with other people's goals when their goals are not being done, in an upright way. Yeah, you don't need to connect with that. Now, it's different if it's customers, you're not responsible for but if you're bringing somebody in like a business partner type of capacity, like you want to choose to work with upright people. Anybody who's presenting right now, no, they're just trying to get their finger in on what you've created. No quiere decir que es mala trabajar con pareja en trabajo, pero la cosa, o en negocio, pero la cosa es que esa persona no es. Okay. En el amor también. Tú estás dispuesta para amor. Yeah, you're ready for love. But, and somebody gonna come in here, they're going to say the perfect thing. Alguien va a entrar, te va a decir la cosa perfecta, okay? Y te van a decir la verdad, and they're going to tell you the truth. But the problem is the actions aren't going to match up with the truth that they tell you. Pero el problema es que las acciones no van a correr igual con las palabras que te dicen, okay? That's something. So you going to pay attention to that. And so, let me see. I want to know more. Show me more about this Son of Wands. I'm going to get my clarifying tarot. Why the Son of Wands is here? Con tarot de clarificación hecho de mi mano. Enséñame más de este hijo de vasos. Hijo de la puta. Okay. Let me see. Why is the Son of Wands here? This little son of a... Okay. Why is this person showing up in Son of Wands? What is the Son of Wands behavior? They showed up in Son of Wands in reverse. Llegarán como el hijo de bastos al revés. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las acciones? Okay. ¿Qué nos puedes enseñar de lo que va a suceder con esta persona? Oigo, es una persona temporaria. Sota de bastos. I heard it's a temporary person. Page of Wands, 6 of Wands, 7 of Cups, 7 de Copas, 4 of Wands, 4 de bastos, okay. Sota de bastos, 6 de bastos, 7 de copas, 4 de bastos. Page of Wands, 6 of Wands, 7 of Cups, 4 of Wands. So here's the thing, this person will show up with good news. They're going to show up with good news like they're so ready for something. Okay, they're not fucking ready for it. Esta persona va a llegar con buenas nuevas, buenas noticias, que están todos listos y preparados por algo. Eso es una ilusión, 7 de copas, es una ilusión, mira. Y tú vas a tener una oportunidad importante a el deseo que tú pidiste al universo por ti, por esta cosa que está tan importante que te quedas en una energía de soledad para seguir construyendo. Tú lo estás haciendo en su tiempo privado, en su espacio privado. Yeah. You also focus and ask for the universe to help you obtain some sort of opportunities, something that you've been working on by yourself. You've been doing it by yourself. You'll be doing it in your privacy, okay? In your private space, in your private place, okay? And this is working. So now it's time to maintain big focus on that because you're at this point through the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune is shifting in your, okay? La rueda fortuna está inclinando a tu favor ahorita. Y la cosa es que ahorita no es de tiempo de distracciones, okay? Mantente tu punto focal en lo que valoras más, okay? Like keep your point of focus on what you value the most, okay? In this situation is very important. Okay, so I want to see, yeah, somebody proving up with the distraction. For somebody, it's a King of Wands. Por alguien es el Rey de Vasos. No se acuerda cuando me equivoqué. Dije Rey de Vasos. Leo, Aries, Sagitario. For somebody, this is a Leo, Aries, Sagittarius. In Spanish, I had accidentally said the King of Wands earlier. Now he shows up. Okay, why did we accidentally say it? Because no accidents, only synchronicities. Porque por accidente lo habíamos dicho eso, porque ya no hay accidentes, solamente hay sincronicidades. Okay, este es una persona, Leo, Aries, Sagitario. Okay. Mira, tú tienes que seguir tu pasión, ¿ok? El fuego que está quemando entre tu alma para hacer
cosas porque con tu doble misión, tu tiempo es preciosa, ¿ok? Tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Yeah, you have a double mission, and your time is very valuable. It's important for you to stay focused right now. You got to do everything in a benevolent way, okay? Even these people that want your attention and you're not giving it to them, you're not giving them what they want. I heard you're giving them what they need. También incluye estas personas que quieren tu atención y quieren ser parte de tu vida en alguna manera. No lo estás dando lo que quieren, lo estás dando lo que necesitan ahorita. Lo que tú estás haciendo en tu autoridad de soledad acerca del amor es importante por todo el mundo, es importante. Yeah, for the whole world is important. Yeah, for everybody in the experience. Even if they can't see the benefit, aunque ellos no se pueden ver el beneficio, tú sabes, porque tienes el punto de vista de Dios. Yeah, you know about it because you got the point of view of God. Like you can see the benevolently. Tú puedes ver benevolentamente. Okay. Bueno, pues vamos a jalar unas cosas preciosas de la jarrita que tengo aquí, de mis cositas preciosas, a ver qué sale por la lectura. Let's pull some precious things from my precious things jar about this message. Thank you. Gracias. Interesante. Acaba de echar este cristal a la jarra y me estaba hablando de descubrimientos espirituales. Ajá. Ya, ahorita estás conectando contigo mismo, con la apuesta, con Papi del Cielo, con Dios, por descubrimientos espirituales que te tocan muy importantes ahorita. Ya. The point of you being in solitude to connect with God, with Source, okay, in this time is because of these spiritual discoveries that you're having right now. Yeah, you are protected. Sí, estás protegido con tourmaline aquí encima de la estrella. Yeah, with this tourmaline on top of the star, I see you're protected, baby. You're protected. Mm-hmm. Yeah, okay, yeah, you could be getting a message from a Virgo, or a sister. Okay, I heard a Virgo or a sister, because for me, Virgo is my sister. Yeah, you could be getting a message from a Virgo or a sister. Okay, this person shows up. Okay, it's like something drops into your consciousness, but listen, you're protected from this situation. Okay, you've been protected from this situation in the past, pero estás protegida de esta situación. Okay, you could be the Virgo that is protected. Tú también puedes ser el Virgo que está bajo protección. Okay. Una respiración profundo y dos más. Y una más. One more. Ok. Eso es lo que vas a necesitar hacer. Eso es lo que necesitas hacer cuando llega esta persona. That's what you need to do when this person shows up. So you're going to hear from somebody. They already kind of fucked up with you. Yeah, that you've been protected from this energy in the past, okay? They showed up with something fake in the past. They're going to show up with something fake again. They think they could play before. They think they're going to play again. But, their heart is in the right place. They just ain't able to really follow up, okay? Su corazón es en el lugar apropiado, pero es como que no tiene malas intenciones, pero no tiene capaz de llenar su palabra. No tiene capaz de hacer lo que dicen que van a hacer. Yeah, somebody here, they got good intentions and everything. They just don't have the ability to actually follow through on what they're talking about. That Sagittarius, Sagitario está aquí. What else? ¿Qué más? Cáncer está aquí. So, Cancer and Sagittarius coming out with Virgo. Those zodiac signs of significance for somebody else, for somebody here. I'm just trying to see what else do we have. Yeah, any commitment you make right now, if you get involved in a commitment, you're going to find that you're alone. I don't like what I'm about to say. No me gusta lo que me tienen para transmitir ahorita. Si tú te encuentras siendo un compromiso de alto nivel con alguien ahorita, te vas a encontrar que es falso, que tú estás ahí sola. Ay, lo siento, no quería decirlo, pero eso es lo que miré, eso es lo que oí. Gracias. A ver, ¿qué más nos puedes enseñar, Papi del Cielo, acerca de esta situación? Por favor. De las runas. Solo 3 salieron. Bueno, pues, ok. Pues, ¿qué dice? Dice que la victoria es tuyo. Yo veo que la victoria es tuyo. Yo veo que tú sabes que estás protegido. ¿Y la otra persona qué?
I see that you're protected and the victory is yours. And the other person, what? They want to create something with you. They want to make something happen with you. Somebody could want to get you pregnant and you don't want to fucking get pregnant. Alguien puede querer embarazarse y tú no quieres ahorita tomar un embarazo, okay? Y la cosa es que tienes que protegerte. Yeah, you need to protect yourself. Maybe that's why you're not interested in being with this person. They want to get you pregnant, baby. They want to pregnant you with an idea at the very least. Ajá, te quieren embarazar con menos una idea, okay? A ver, ¿qué más? De los dice de tarot que yo he hecho. From the tarot dice that I made, okay, we have the Wheel of Fortune on the light side. Tenemos la rueda fortuna a luz de blanco. ¿Qué quiere decir? These changes in your life are positive. You're making beautiful changes in your life. Watch out for people that's coming into, you need to do this by yourself. On the other side of changes, then you can look at bringing other people in, okay? Esto es una cosa que tú tienes que hacer. Los cambios en tu vida ahorita están profundos y beneficiosas. Es algo que tú solo tienes que hacer. Ahorita no es tiempo de mezclar la energía con otras personas. Te pueden buscar después de cumples estos cambios. Estás en medio de unos cambios profundos. Yeah, these people can come looking for you after you're done with these messages. Okay, if they're supposed to be in your life, they will. Si deben de estar en tu vida, si te van a buscar después. Ahorita no es el tiempo. Okay, right now it's not the time. This hermit energy is on the green side. Is that the green one? Fuck, hold on, I can't even tell you. Is that the green one? Yeah, that's the green one. Okay. Esta energía del ermitaño está al lado de verde. Habla de sentimientos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Ahorita tú tienes que más conectar con tu sentimiento por ti mismo, ¿ok? Y sintiendo la guía internal. Eso necesita una calma, necesita un quietud, un paz, ajá. Y cuando uno va trayendo otra energía hacia otra persona, no puedes estar más en control de esto que cuando estás sola. Uh-huh. Yeah, right now what your energy needs to be focused on, doing what you feel for you, following your internal guide, bringing other people's energy around. It makes it not as easy to do it. There's no better way to do it than by yourself. You need to stay connected to that source energy inside right now. What you're creating and the changes you're making in your life are huge. These are the kinds of changes you always wanted to affect in your life. These are beneficial things that you wanted to create for yourself. It's important for you to maintain that. Yeah. Somebody wants to create something with you, but right now it's not the time with you. Alguien quiere co-crear algo contigo, pero ahorita no es el tiempo para hacerlo contigo. Porque esta persona sí sabe que tú tienes la habilidad de ser muchas cosas. Por tu energía está tan empoderada. Yeah, they know that you have an ability to do a lot of things because your energy is so empowered. Yeah. Mm-hmm. But right now, it's not the time for you to mix in doing that, okay? Ahorita no es el tiempo para mezclar en hacer eso, porque estás ahorita trabajando por tu propio creación. Yeah, right now you're working for your own creation. So I'm going to just pinch some letters out of the letter bag and see what we have. X, U, X, and U. UX, UX, is it UX? Okay. U y X. ¿Es tu ex? Okay. Y alguien en espíritu está contigo también. Un ángel se salió. Este ángel puede ser signo de Tauro, Virgo, Capricornio, porque se quedó aquí encima de la reina de oro. Uh-huh. Eso es lo que tenemos ahorita por este mensaje. Vamos a leer las cartas de la Alfa y Omega y ver qué salió. La sanación de abundancia. Nunca tienes dudas que tú puedes ser una diferencia, unos cambios importantes. Tu creatividad y habilidad de ser cosas nuevas te hace destinado para el éxito. Never doubt that you can make a difference. The healer of abundance. Your creativity and ability to be innovative make you destined to succeed. It might be time to expand your career, but don't forget to leave time for family. Puede ser tiempo para expander tu carrera, pero no olvides de tomar tiempo con tu familia. This situation involves a person, possibly you, who's down to earth with a gift for design or decorating. Esta situación incluye una persona, posiblemente tú, quien está conectado con la tierra con un dono para diseñar y decorar. He or she is open-minded and nurturing. Él o ella está abierto de mente y nutritiva. Okay. Dearest you, querida, sometimes it's wonderful to give, but there are times you might find yourself overgiving.
Querida, a veces es maravillosa dar y compartir, pero a veces lo haces demasiado. Now might be a good time to check in and see where you might be cutting off the flow of abundance. Ahorita puede ser un tiempo beneficioso para chequear y a ver en dónde estás cortando el flujo de la abundancia. Let others give to you, even if you are more comfortable being generous and being the giver, the healer, the rescuer. Deja que recibes de los otros, aunque serás más cómoda, dando, siendo generosa, dando las cosas, la sanadora, la persona quien ayuda. In the art of living, we sometimes overlook an important skill, receiving gracefully and with gratitude without diminishing yourself or trying to deny vulnerability or bringing an agenda of equality to it. En el arte de vivir, a veces nosotros no miramos a una habilidad importante, recibiendo con gracia, con gratitud, sin disminuir a nosotros o tratando de negar la vulnerabilidad o traer una agenda de equilibrio al asunto. Receiving is hard for some people, maybe you. Recibiendo será difícil por ciertas personas, posiblemente tú. You don't need a this for that in your exchange with others. Tú no necesites compartir esto por aquello en tus intercambios con otros. You are doing good in the world. Let the world give back and support you. Estás haciendo bueno en esta tierra. Deja que la tierra te recíproca y te soporta. Then you can give up the old stories that have you convinced that you have to do everything alone with no help. Luego tú puedes rendir las historias antiguas de que te tienen convencida que tú tienes que ser todo solo sin ayuda. Let your well be filled. Deja que te llenas, okay? We all love you so much. Aquí te amo tanto, okay? Listen, if you get caught up in situations where somebody wants to come back from your past, it's because you're about to receive, honey. It's a distraction. You're on a path to receptivity. Estás en un camino a ser más receptiva. Por eso tratan de revolver situaciones del pasado. Puede ser que no son personas, pero que son pensamientos que eran del pasado, de la pobreza, de la falta. Yeah, it could even be that it's not a person we're talking about coming back from the past, but it could be ideas of lack and limitation, okay? That you're not good enough, or that you don't have an abundance, or you can't make it, okay? It could be even just a idea. Sí, puede ser sola una idea que trata de volver en tu vida. Tienes que acordar el amor. You have to remember the love. You have to remember that you're connected to love. Hay que acordar que estás conectada con el amor. That when you are connected to love, this is where everything is working in your favor, in your interest, okay? Cuando estás conectada con el amor, es cuando todo está sirviendo a tu favor, a tu interés, okay? Que estás protegida. Si te sientes que estar sola un tiempo, bien. If you feel like you want to be by yourself, that's fine. You're protected, okay? If you feel like you want to go be around people, you can still feel very different from those people, even though you're around them. Si te sientes de andar alrededor con otra gente, es posible que tú puedes sentir todavía muy distinta, aunque estás en medio de todos ellos, okay? Muy diferente de todos quienes están en tu ambiente. Estás protegida. Eres una energía única. Yeah, you're protected. You're a unique energy. Okay. Other people, if they think that they got a chance to confuse you or distract you from your path, I feel like that's going to fail. They'll always fail. Yo veo que si otra gente piensan que te pueden confundir a hacer distracción en tu camino, eso se va a faltar, no va a servir. Okay. No sirve. It doesn't work. You're not falling prey. No vas a dejar que te consumen. No vas a dejar que te consumen. Yeah, like Spirit has let us know. You got some beautiful things you're making. El Espíritu nos informa que estás creando unas cosas tan bellas, okay? Anything that's showing up here is not sufficient right now. And your energy invested over there is going to diminish the energy you've been focusing into what's this golden egg of love that you're making, okay? Tú cambiando
la punto focal de tu amor a esta situación en donde no es suficiente, es una distracción de enfocar en este huevo de oro que contiene el amor adentro de esto. Ahorita es más importante seguir construyendo eso. Todavía estamos en el invierno. Cuando llega la primavera sería tiempo mejor. Pero ahorita es el tiempo de construir la energía de eso. No es tiempo para andar afuera. Por eso está demasiado frío ahorita afuera aquí en Las Vegas. Los vientos están volando tan fuertes. Todo el día los oigo como una llorona afuera llorando. Y ahorita dice que, deja que te digo. Aquí antes yo miré y era 43 de grados, ahora 42 de grados con muchos vientos, que está frío aquí por Las Vegas. Aquí casi no está tan frío, pero cuando está frío afuera, está calentita dentro, ¿verdad? Y además tenemos sábanas, tenemos chaqueta, chamarra, lo que sea, pero adentro está más contenta uno ahorita, porque es tiempo de conectar con tu alma, conectar con eso que está dentro de este huevo de oro, conectar con Dios, que tenemos aquí Dios, y el universo que siempre tiene tus espaldas, tu frente, tu lado, arriba para abajo y todo redondo. Bueno. Yeah, right now it's time to connect with God, with love, in your solitude, okay, with your higher self, remembering, connect with the universe, okay, because you're building something, and in the springtime, it could be time to go outside, but right now it's fucking cold in Las Vegas. It's 42 degrees now. It was 43 earlier. It was fucking cold, okay. Right now is the time to grow up those energies. Let those energies grow up. Keep feeding something. Enjoy where you're at for the moment. Know that you're growing something. It's cold outside. It feels good inside. We got a heater. It feels good in here. We don't need to go outside and be out there in that mess, okay. And we're not talking about temperature, even though I was talking about temperature. We're talking about the temperature of humanity outside. I see like humanity. What is going on with humanity outside? Show me what's going on with humanity outside. With the OG words of clarity. What's going on with humanity outside? Why is it cold outside? I heard, baby, it's cold outside. ¿Por qué está frío afuera? ¿Qué está pasando con humanidad? Exiges, okay. Lo que exige, requisitos, requirements. Listen, they got to meet some requirements. Honey, they got to meet some requirements. Tienen que llenar esos requisitos. Okay? That's what's going on with them. They need to meet these requirements, okay? And this is what I have for you at this time. Thank you for being here. Okay, they said do a yes or no. If you still stuck with me, put I'm a finisher in the comments. I'm going to get a tarot deck out. We'll use the out of hand tarot. And let's pull you a yes or no answer. So you can pause the video if you want. Think of your yes or no question. I'm going to pull one answer, yes or no. Spirit is going to help you to formulate your question so that you get the appropriate answer. Si estás aquí todavía conmigo, dime que llegaste al fin del video en los comentarios y hay que formar tu pregunta personal. Vamos a jalar una respuesta de una pregunta de sí o no. Okay. El universo, papi de cielo, va a trabajar contigo para formular tu pregunta en una manera beneficiosa para que recibes tu respuesta correcta a esta pregunta. También todos además, ¿ok? Porque solo puede ser sí o no. La respuesta es sí o no. Y tu intuición te está ayudando a formular la pregunta en la manera que recibes tu respuesta correcta. Ok. Tú puedes poner en pausa el video o si no, ahorita vamos a hablar sí o no. ¿Cuál es la respuesta de sus preguntas personales? Ok, sí o no, sí o no, sí o no. Yes or no, yes or no. What's the answer to their personal question? Si encontramos una as desde esta carta que salió por su parte solo, ok, para empezarlo, nos arrancamos aquí con 1 hasta 13. Buscamos una as. We're going to start here. This card came out by itself. We start here and we're going to go up to 13 looking for an ace. If we get an ace, that's yes. El as significa que sí. Si no sale una as, la respuesta es que no. Si el as está abajo y no es, la respuesta es que sí, pero tú sabías esto. Pero no está ahí. Ok, a ver. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí dice que no. Pero te voy a dar un consejo. Hay lecciones de la vida que están incluidos en tu respuesta, yo no sé de qué. Una iniciación espiritual acerca del amor para retirarse de los discutos, ¿ok? Acerca de pasión, acerca de magia y control external, acerca de miedos, obsesiones y adicciones, ¿ok? Necesitas superarlos, hacer decisiones de una manera guiada espiritualmente para y basado en amor. Es como se puede cambiar de repetir esos mismos ciclos, ¿ok? Para entrar a ver en dónde está tu poder en otra perspectiva para hacer cambios aquí y con eso se les puede celebrar. Esto es la respuesta de no, ¿ok? Bueno, pues con todo esto ya me voy. Te mando tanta amor, paz y felicidad. 감사합니다. Gracias. Bueno, pues.